Amén, gracias, pastor. Buenos días, iglesia. Bueno, el mensaje que hoy traigo para la iglesia le titulé Perseguidos por hacer lo correcto. Creo que el Señor nunca dejó en duda en cuanto a lo que sucedería con nuestras vidas si escogíamos seguirle. El versículo que tomé para este mensaje es Mateo 5:10. Se los leo. Dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. En la versión LBLA dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesús expresó la condición para que sus hijos o sus seguidores fueran dichosos o bienaventurados. Él llamó felices a los perseguidos por causa de la justicia, por causa de hacer lo correcto. Esta palabra trata de aquellos que padecen persecución no por sus propias malas acciones, sino por causa de la justicia, por causa de seguir al Señor Jesucristo, por causa de hacer lo correcto, por causa de vivir una vida recta e íntegra como el Señor nos insta a seguir a cada uno de sus seguidores. A estos creyentes que sufren por hacer lo correcto se les promete el reino de los cielos. Si usted y yo leemos las bienaventuranzas, siempre hay una demanda, pero siempre hay como un premio. Hay premios de las bienaventuranzas aquí en la tierra, pero esta que es la última bienaventuranza habla que el premio lo recibiremos en el reino de los cielos. La integridad del cristiano condena a un mundo impío. Y esa integridad, esa vida recta, desencadena en este mundo hostilidad, desencadena odio hacia el cristiano. La gente odia una vida recta porque denuncia su propia injusticia, porque denuncia o sale a la luz su propio pecado. La maldad, mis hermanos, nunca va a tolerar a los justos, nunca va a tolerar a los que tratamos de hacer una vida íntegra y recta. Basta que les insto a que lean Salmos 37 y el Salmo 73 para darnos cuenta de ello. Allí encontramos que los impíos aparentemente progresan, que no tienen problemas, incluso son sanos, mientras que los justos son perseguidos, son enfermos, se encuentran con dificultades, mueren. La razón de tal situación es la consecuencia de la propia vida del creyente, la forma como él vive, que es contraria a la del mundo y por lo tanto contraria al mismo mundo. Nuestra vida tiene que ser contraria al mismo mundo. El cristiano no es distinto del mundo, es contrario al mundo. Son dos modos de vida opuestas el uno al otro, tan diferentes como pueden ser la luz de las tinieblas. Tan diferente tiene que ser nuestra forma de vivir como puede ser el bien y el mal, como puede ser la bondad y la perversidad, como puede ser el odio y el amor. Así de contraria al mundo tiene que ser la condición del salvo, de aquel que decidió seguir verdaderamente a Cristo. Podemos entender lo que de esta manera no es difícil que usted y yo entendamos lo que dice en Juan 15:19. Les leo, dice la palabra: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. La palabra es clara. El mundo nos odia porque el Señor nos eligió para que saliéramos del mundo. Nos eligió para que no perteneciéramos al mundo ni amáramos lo que hay en el mundo.
En la primera parte de esta última bienaventuranza dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Es importante que usted y yo entendamos totalmente esta advertencia que nos la hizo el Señor Jesucristo. En primer lugar, debemos preguntarnos, ¿quiénes son los perseguidos? Podemos saber esto fácilmente en Gálatas 4, 28 al 29. El apóstol Pablo dijo, y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley. Tal como Ismael, el hijo que nació por decisión humana, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu Santo. Aquí podemos ver quiénes son los perseguidos. Como dice Pablo, los perseguidos son todos aquellos que nacen del poder del Espíritu Santo. El que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu. Y dice la palabra, así también sucede ahora. Usted y yo vamos a ser perseguidos por los que nacen de la carne, por los que son hijos del mundo. Van a ser perseguidos todos aquellos, los que han nacido por el poder del Espíritu Santo. Esto es como una batalla, es una guerra espiritual de la carne con los de la carne contra el espíritu. En 2 Timoteo 3:12 encontramos que dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en sumisión a Dios en Cristo Jesús. Si usted lleva una vida piadosa, sujeta a la voluntad de Dios, en sumisión a Cristo, usted va a ser perseguido porque está escrito. Con estos pasajes que les acabo yo de leer de las escrituras, se ve claramente quiénes son los perseguidos, quién van a ser los perseguidos. Todos los justos, los nacidos por el Espíritu, todos los que intenten llevar una vida piadosa conforme al Señor Jesucristo, todos los que han pasado de la muerte a este mundo, a la vida espiritual, los que son pobres en espíritu y se dan cuenta que necesitan de Cristo, que sin Cristo no son nada, esos son los que son pobres en espíritu. Todos aquellos que lloran ante Dios por su pecado y tienen un arrepentimiento genuino, los que son humildes de corazón, los que tienen hambre de ser a imagen de Cristo, los que aman al Señor y al prójimo y hacen bien a todos los hombres cada vez que tengan la oportunidad. Los que tienen un corazón puro, los que procuran la paz, los que no pertenecen al mundo y sus engaños, son todos los que pueden esperar tal persecución que está escrita en la palabra. La respuesta es clara y obvia. Es por causa de la justicia, por causa de vivir una vida íntegra, por causa de hacer lo correcto. Porque son justos, porque son nacidos del Espíritu, como decía antes, porque desean vivir unas vidas piadosas. Mi hermano, ¿usted desea vivir una vida piadosa? ¿Una vida que agrade al Señor? Pues vamos a ser perseguidos. Si nosotros realmente deseamos eso, vamos a ser perseguidos. A veces cuando hablamos de persecución creemos que es muerte, la persecución, cuando pensamos en los mártires y que a nosotros nunca nos va a pasar eso. Este mensaje nació de un sueño que tuve y también de un sueño que tuvo el pastor. Yo soñé que en el sueño vi a un hombre muy alto, todo vestido de negro, con capucha, con una voz muy grande, horrible esa arma, y él me persiguió todo el sueño, me persiguió y me persiguió y me persiguió. Nunca me encontró, él venía a matarme, y yo despierto y muy asustada, y le dije al Espíritu Santo que qué era ese sueño. Y lo que yo creo que sentí de parte del Espíritu, él me decía, tú tipificas la iglesia y la iglesia va a ser perseguida. Es tiempo de interceder por los que están siendo perseguidos. Es tiempo de orar por la iglesia, porque va a ser perseguida. Yo creo que
La iglesia toda la vida ha sido perseguida, pero creo que es un tiempo donde nosotros nos tenemos que levantar a orar, porque vamos a ser perseguidos. No solo nos van a quitar la vida, el enemigo siempre va a perseguirnos por nuestras debilidades, porque él va contra nuestra santidad. Él lo que quiere es que usted y yo pequemos para que neguemos a Cristo. En Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todo aquel que es nacido de la carne no puede amar al que es nacido del espíritu. Los que se encuentran en este grupo son del mundo, y el mundo ama lo propio suyo. Miremos la palabra, encontré en Colosenses, creo, y dice que enumera las cosas perversas que le gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad sexual, pasiones desordenadas, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas, abominación de adoración a ídolos, mentiras, engaños, cosas destructivas, cosas descontroladas, brujería, hechicería. Y por ende, esta clase de personas no puede amar al hombre espiritual, porque para ellos somos locos, es locura. No querer hacer todo lo que ellos hacen. Dice la palabra que a ellos les encanta hacer estas cosas, les gusta hacer todas estas cosas. Y somos locos, somos aburridos. Entonces, el solo hecho de que ya nos empiecen a rechazar por no querer hacer todo esto, el hecho de que ya estemos solos, seamos burlados, es una clase de persecución. Según el Señor Jesús, esta clase de personas son los que no lo conocen a Él, ni conocen al que lo envió. No conocen el Dios amoroso y perdonador que usted y yo conocemos y que somos uno con Él. El espíritu que está en el mundo es directamente opuesto al Espíritu Santo de Dios que mora en cada creyente. Lo que no recuerdan o lo que no les importa a todas estas personas que son del mundo es que un día van a tener que enfrentarse con el Señor, porque Él va a estar listo para juzgar tanto a vivos y muertos. A usted y yo nos van a perseguir a causa de Cristo. La vida del cristiano sufre, como decía el pastor hace poco, una transformación. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, la vida nuestra sufre una transformación que es molesta para el mundo. Antes usted y yo vivíamos como el resto de ellos, perdidos, pero por la gracia de Dios, usted y yo no pasaremos el resto de nuestra vida siguiendo nuestros propios deseos, inclinándonos a los deseos de la carne. Usted ya no pasaremos el resto de nuestras vidas viviendo de esa manera, sino que estaremos ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Amaremos hacer la voluntad de Dios. La consecuencia de tener una vida transformada por el poder del Espíritu Santo y por nuestra voluntad de seguir a Cristo, no puede ser otra que el desprecio. El desprecio, como dice la palabra, puede pasar a ultraje, luego a calumnia, luego a desprestigio personal. Nos puede rodear la hostilidad y hasta la misma muerte. ¿Cómo seremos perseguidos? ¿Cómo? ¿Será de cualquier manera? De cualquier manera podemos ser perseguidos. Todos los siervos del diablo se las arreglarán para perseguir a los hijos de Dios. Y una de las maneras es que ellos conocen, el diablo, el enemigo, conoce nuestras debilidades. Él sabe nuestra carne de qué tiene hambre y de qué tiene sed. Y una de las maneras en que nos van a perseguir es por nuestras debilidades. El pastor esta semana, creo que el lunes en la madrugada, tuvo un sueño, que no lo voy a contar todo, donde del sueño, él veía que el pueblo de Dios iba a ser perseguido a causa de diezmar, iba a ser perseguido por congregarse, iba a ser perseguido por ser guardadores de la verdad.
Por eso vamos a ser perseguidos. La gente cree que nosotros diezmamos y somos tontos, bobos, porque nos estamos dejando robar. Tiene tanto poder el diezmo que por eso vamos a ser usted y yo perseguidos. Porque de la única manera que puede crecer el reino de Dios es con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Tenemos que tener una convicción tan tremenda de la palabra de Dios, no solo el diezmo. Tenemos que tener una convicción de lo que está escrito en la palabra para que usted y yo no neguemos al Señor Jesucristo cuando venga la persecución para cada uno de nosotros. Es increíble mirando yo estadísticas de la persecución en el 2021. Dice que cada día 13 cristianos son asesinados en todo el mundo a causa de su fe. Cada día 12 iglesias o edificios cristianos son atacados. Y cada día 12 cristianos son arrestados o encarcelados injustamente, mientras otros 5 son secuestrados. Este es un informe que saqué de la lista mundial de persecución del 2021. Que usted y yo no estemos siendo perseguidos no quiere decir que el pueblo de Dios no esté sufriendo persecución. Tenemos que levantarnos a orar y a interceder por todos aquellos que están siendo perseguidos, por todos aquellos que están destruyendo iglesias, que los están secuestrando, que están viviendo una persecución para mí que es, usted y yo sufrimos persecución pero leve, ellos sufren una persecución más fuerte. Tenemos que orar unos por otros, porque así sea leve mi persecución, es una batalla entre la carne y el espíritu, y yo necesito de la oración de mis hermanos para poder salir victoriosa y que se venza la carne. En Mateo 5 del 11 al 12 dice: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Mis hermanos, así como persiguieron a aquellos profetas, también vamos a ser perseguidos por los profetas del Antiguo Testamento. Los persiguieron por causa del Padre. A nosotros nos van a perseguir por causa del Señor Jesucristo, porque decidimos ser como Él, porque decidimos permitirle que Él transforme nuestra vida. Nos perseguirán por vivir bajo la voluntad del Señor Jesucristo. Ninguno de los emisarios, de los súbditos del mundo, de los súbditos del diablo serán perseguidos por vivir como el mundo y el diablo quiere. Solo los hijos de Dios van a sufrir esa persecución. Los que no aman el mundo ni nada de lo que hay en él. Vamos a padecer persecución por causa de vivir una vida recta, por causa de la justicia. Como decía, antes puede tratarse de diferentes formas de padecimiento y aflicción, pero todas ellas producen la persecución se ajusta a la justicia, o sea, va a ser porque usted y yo nos ajustamos a la justicia que Dios establece en su palabra. Por eso vamos a ser perseguidos. El Señor Jesucristo anduvo haciendo el bien mientras estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, fue perseguido hasta la muerte. La persecución por causa de la justicia ya tiene aprobación delante de Dios, pues la palabra de Dios dice que si usted y yo sufrimos por hacer el bien y lo soportamos con paciencia, Dios se agrada de nosotros, pues Él nos llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengamos que sufrir tal como el Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Los cristianos somos llamados frecuentemente a soportar solo persecuciones más bien ligeras. ¿Sí? No hemos sufrido la persecución que sufrieron los profetas en el Antiguo Testamento
o como muchos en muchas naciones que han sido mártires. Podemos sufrir persecuciones como distanciamiento de la familia, rechazo, pérdida de amigos, pérdida de algún negocio, de algún empleo. Nuestra prosperidad puede disminuir en vez de aumentar, pero hay una persecución que se eleva hasta llegar a la tortura, la muerte, el encarcelamiento, cosa que usted y yo hasta ahora no hemos sufrido, pero está escrito que para los finales de los tiempos la iglesia va a sufrir una persecución. Pienso que esta persecución ya es de otro nivel, es un padecimiento diferente. La prueba puede ser grande y el sufrimiento muy intenso. Lamentablemente, esto se puede producir por quienes afirman ser celosos y guardianes de la fe, por seguir y vivir una vida que agrada al Señor Jesucristo. Lo peor de la persecución no es la muerte física. Lo peor es que el creyente en medio de la persecución niegue a Cristo. Eso es lo peor. Eso es lo terrible que puede pasar si nos persiguen, si nos matan. Que usted y yo en medio de esa persecución neguemos nuestra fe, neguemos al que hemos decidido seguir. Mis hermanos, que la verdad, que la misericordia y el amor nunca se aparten de nosotros. Eso es lo que usted y yo debemos orar en este tiempo. Que la verdad esté atada a nuestro cuello y que la verdad esté escrita en nuestro corazón. Solo así vamos a poder soportar la persecución y no vamos a negar al Señor Jesucristo. El sufrimiento que experimenta el cristiano o que puede experimentar el cristiano lo va a identificar con el sufrimiento que el Señor Jesucristo sufrió. El que está identificado para sufrir con el Señor Jesucristo lo es también para el disfrute de todas las bendiciones que el Padre ha otorgado en Cristo a los que somos del Señor Jesucristo. Debemos sufrir con Él. Debemos estar crucificados con Él. Debemos estar muertos en Él. Debemos estar sepultados con Él. Pero también vamos a ser vivificados con Él, coherederos con Él, glorificados con Él, sentados con Él en su trono y reinando con Él. Vamos a sufrir, sí, pero también vamos a disfrutar de las bendiciones que el Padre ha otorgado en Cristo a quienes somos de Él. Toda experiencia de persecución y sufrimiento queda sin valor ante la gloriosa dimensión de la bendición que se obtiene cuando somos seguidores del Señor Jesucristo. Sabiendo, mis hermanos, que ese sufrimiento es la puerta a una dimensión gloriosa que no terminará jamás. Vamos, de pronto, usted y yo vamos a sufrir a veces nos sentimos perseguidos, nos sentimos afligidos, pero esto no va a durar para siempre. En cambio, la bendición que Dios tiene preparada para los que somos seguidores de su Hijo amado no va a terminar jamás. Las dificultades aquí en la tierra siempre serán momentáneas y pasajeras, pero más allá de esta vida se abre una puerta perpetua en la presencia del Señor para todos los que seguimos hasta el final al Señor Jesucristo. Allí el Padre ha dispuesto un galardón para todos los que le han servido en medio del sufrimiento. Dice la palabra, pues vuestro galardón es grande en los cielos. Los sufrimientos y la persecución finalmente hasta la muerte física abre una puerta para el creyente a una experiencia de una vida perdurable, que le ofrece también la corona de vida que expresa la victoria en medio del conflicto. Tendremos una corona de vida si salimos victoriosos en medio de tanto sufrimiento, en medio de persecución, en medio de tanto dolor. También hay una promesa hermosa en Apocalipsis donde las lágrimas de las pruebas serán enjugadas para siempre en los cielos.
Dice la palabra en Apocalipsis 21:4. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Por esta razón, la aflicción y la tribulación es momentánea. En lugar de producirnos desaliento, miedo, terror, nos debe generar una profunda esperanza y un excelente peso de gloria, porque la vista del cristiano no se asienta sobre lo que es pasajero, sino sobre lo que es eterno. Nuestros ojos deben estar puestos en el Señor. Y así el temor, el terror se tendrá que ir cuando nosotros pensamos en la persecución. Dice en 2 Corintios 4, del 17 al 18. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Debemos seguir viviendo una vida con paciencia, con misericordia, con resignación, con bondad, aún con nuestros perseguidores. Debemos ser perfectos porque ese es el carácter que Dios quiere que usted y yo desarrollemos en este tiempo. Y yo pensaba, bueno, pues hasta la persecución puede ser buena, porque quita nuestros ojos de lo terrenal y lo superficial, porque fortalecemos nuestra fe, porque nuestra actitud ante la persecución, como usted y yo nos comportemos firmes, aferrados a la palabra, aferrados a las promesas, va a servir como ejemplo para los fieles que vienen después de nosotros. Y pueden ser nuestros hijos. Nosotros vamos a ser de ejemplo para cómo ellos van a tener que afrontar la persecución si les viene persecución. Creo que sufrir persecución es ponerse lo más fácil a los que vendrán detrás. Es una oportunidad para demostrar la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Cuando un cristiano tiene que sufrir por su fe, es entonces cuando se encuentra en la más íntima relación con el Señor, aferrado y asido de su mano. Realmente creo que este es el cristianismo en su forma original, aferrados a Él, unidos a Él en un mismo espíritu. Esta es la verdadera religión, mis hermanos. Que le conozcamos, como decía el pastor, que realmente le conozcamos y le volvamos a conocer. No debemos descansar hasta que se escriba su verdad en nuestro propio corazón, colocada allí por el dedo del Señor. Debemos continuar así hasta que seamos santos como aquel que Él nos llamó. No olvidemos que el enemigo lo que persigue es nuestra santidad. Eso es lo que él persigue. Que le neguemos, que pequemos y le neguemos. Solo queda por hacer una pregunta. ¿Por qué es tan inevitable la persecución? Creo que es inevitable la persecución porque la iglesia no tiene más remedio que ser la conciencia de una sociedad, que ser la conciencia de una nación entera. La iglesia debe alabar lo bueno, pero también debe igualmente condenar lo malo. Y no vamos a escapar del odio de los no cristianos. Es posible que no nos espere la muerte, como a muchos, por ser probados en nuestra fe cristiana. Pero los insultos, como lo decía antes, las burlas, las contiendas, el rechazo, la soledad, le esperan siempre al que es fiel a la verdad de la palabra de Dios. Que usted y yo seamos fiel a la verdad, que la verdad esté pero incrustada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, porque el Señor sigue necesitando sus testigos, personas que estén dispuestas no solo a morir por Él, sino a vivir
a vivir por Él, a vivir como Él nos lo ha demandado en la palabra, con un convencimiento de su palabra y de su espíritu. Y termino diciéndoles, mis hermanos, lo que dice Juan 15:19. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos, pero yo les escogí a ustedes entre los que son del mundo. Y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo, ya no pertenecemos a este mundo. En el momento en que usted y yo decidimos seguir al Señor Jesucristo, elegimos hacer su perfecta voluntad, ya no pertenecemos a este mundo. Debemos ser un pueblo seguidor y guardador de la verdad, a expensas de nuestra propia vida. A expensas de nuestra propia vida. Debemos ser un sacrificio vivo para poder cumplir la palabra de Dios, para estar alineados a los tiempos, para estar alineados a su palabra. Y creo que este es un tiempo donde Dios le está dando revelación a muchas personas de que la iglesia va a ser perseguida, de que los niños van a ser perseguidos, de que los jóvenes van a ser perseguidos, los matrimonios van a ser perseguidos, la iglesia va a ser perseguida. Debemos levantarnos en oración, en intercesión. Debemos pararnos en la brecha e interceder por todos aquellos que están siendo perseguidos, hermanos. Padre de la gloria, Señor. Padre Santo, te clamamos, Señor, que tú creas en nosotros un corazón limpio, recto, Padre mío. Renueva, Señor, la firmeza del Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Es tiempo de buscarte con todo el corazón, Señor. No permitas, Padre de la gloria, que nos desviemos de tu verdad, que nos desviemos de tus mandamientos, de tu palabra. Líbranos, Señor, del dominio de la oscuridad. Que tu luz celestial se introduzca en nuestra alma, que tu luz celestial se introduzca en nuestra mente y en nuestro corazón y se caigan los velos de entenebrecimiento, velos que nublan nuestro entendimiento y podamos discernir los tiempos, Padre de la gloria, discernir la revelación de tu Espíritu, Señor, discernir la sentencia, los decretos infernales, Señor. Discernir el estado en el que se encuentra nuestra alma, Padre, y entremos en el conocimiento de tu verdad, al conocimiento de tus propósitos, Señor y Dios. Padre, que todos los que esperamos en ti cobremos ánimo y nos armemos de valor para seguirte y no negarte, Padre mío, que podamos reconocerte en todos nuestros caminos, asidos de tu mano. Clamo, Padre de la gloria, para que renueve las fuerzas de las manos cansadas de tus siervos, de las manos cansadas de tu pueblo y fortalezca las rodillas debilitadas, Padre mío. Haz que volvamos en sí, Señor, y nos alineamos, Padre mío, a tu palabra, nos alineamos a tu espíritu y que seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.